primer escrito que se nos corrió traslado con la debida anticipación correspondiente. Sin embargo, en estos momentos, minutos antes de instalada la audiencia, la defensa técnica pretende sorprender a este Ministerio Público a efectos de que podamos en estos momentos darle credibilidad a lo que está indicando en su nuevo escrito. En ese orden de ideas vamos a realizar el análisis correspondiente y la oposición respecto a esos dos escritos. No sin antes decirle que no vamos a cambiar en absoluto los argumentos que hemos planteado en nuestro escrito de oposición. La defensa técnica plantea, señorita magistrada, o invoca la necesidad de garantizar la protección familiar en base a un derecho del libre desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida. Invoca en su escrito correspondiente el artículo 4 de la Constitución, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y asimismo el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Señala, señorita magistrada, dentro de sus argumentos, que lo ha ratificado hoy en su alocución, en el turno que ha tenido, que el día 27 de marzo es el onomástico de su esposa, del hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Y por motivos familiares, señala, su esposa Maribel Díaz Cabello y sus 3 hijos pretenden viajar a la ciudad de Piura. Esto es entre los días 27 al 30 de marzo del presente año, para festejar con su mamá, incluso ha dejado constancia en su escrito. Asimismo, señala, señorita magistrada, que el onomástico es una fecha especial para compartir especialmente con su esposa, a quien quiera acompañar en el viaje. Al respecto, tenemos que señalarle, señorita magistrada, que los casos que ha adjuntado la defensa técnica, su digna judicatura ya tiene un criterio bastante ceñido. Esto es, cada caso se analiza por sí mismo. Cada caso es una historia distinta. Y en absoluto, y ya su digna judicatura ha tenido pronunciamientos al respecto, debe ceñirse a casos similares, porque cada caso tiene sus propias particularidades, lo ha dicho usted en sendas resoluciones respecto a este estreno. Del mismo modo debemos señalar, señorita magistrada, que este despacho fiscal considera que la restricción, lógicamente, de no ausentarse de la localidad donde reside, no es absoluta. Eso es muy cierto. Sin embargo, señorita magistrada, también tenemos que decir que para que exista esa flexibilidad, tienen que existir situaciones excepcionales. Repito, excepcionales, que deben ser analizadas por el órgano jurisdiccional. Del mismo modo, señorita magistrada, la tercera sala penal de apelaciones ya ha señalado en su resolución número 3 de fecha 8 de septiembre de 2022 que a la letra dice, luego, cuando se pide autorización para viajar, se provoca que una regla procesal tengas que ceder temporalmente, por lo que genera un conflicto a nivel de principios que debe resolverse a través de un método de ponderación. Lo dice la sala penal de apelaciones. Acto seguido dice, entonces, quien promueve este tipo de conflictos asume la carga argumentativa, que en ponderación son fundamentales para resolver conflictos de este método. Y esas cargas las asume quien invoca. En este caso, quien lo está invocando es el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Y en ese sentido la sala dice, no bastando solo alegarlo o simplemente mencionarlo, sino que es preciso demostrarlo. Señorita magistrada, es preciso señalarle que mediante el escrito que se nos corrió traslado con la debida anticipación, en ningún momento, en lo absoluto, existían, como dice la tercera sala en este caso, la probanza, los medios correspondientes, que ahora quiera, antes de la instalación o en la misma instalación de la audiencia, sorprendernos con un nuevo escrito, con datos totalmente diferentes, y se lo vamos a indicar a continuación. Eso no es de recibo por parte de este despacho fiscal, porque en todo momento, lo voy a dejar constancia nuevamente, su judicatura siempre le ha exigido a la defensa técnica y al hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo que las solicitudes sean con bastante anticipación, para efectos de poder tener tiempo, no solo para realizar las audiencias correspondientes, sino que tiempo para su digna judicatura para que pueda realizar el análisis correspondiente. Bien, ahora bien, vamos a seguir. Respecto a este caso en concreto, señorita magistrada, debemos señalar lo siguiente a efectos de poder ponderar lo que la tercera sala penal nos exige en la resolución número 3 del 8 de septiembre de 2022. El presente caso, señorita magistrada, se encuentra en etapa intermedia, control sustancial, y hoy tenemos, después de esta presente audiencia, el control de admisión de medios probatorios.
en donde su judicatura ya declaró saneado el control formal y ya declaró, en este caso, también desestimado el pedido de improcedencia de acción y el tema del extremo del sobreseimiento. En ese sentido, señorita magistrada, debemos señalar que estamos en la parte última ya de culminar la etapa intermedia. Asimismo, su digna judicatura, en la última resolución, señaló lo siguiente. Señaló que existen suficientes elementos de convicción respecto al hecho ilícito que se le imputa al hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Esto es, hecho 1 y hecho 2, por actos de corrupción, pago de coimas cuando ostentaba el cargo de presidente regional de Moquegua. Del mismo modo, señorita magistrada, debo señalarle enfáticamente de que en la resolución 2 del 30 de diciembre de 2023, en el incidente 25, ya su digna judicatura ha dictado impedimento de salida del país y señaló que los elementos de convicción fueron aumentando progresivamente durante el proceso. Al existir este requerimiento acusatorio, estamos ante una sospecha fuerte, señaló su digna judicatura. Y eso lo puede verificar usted misma de sus resoluciones que usted ha emitido. Del mismo modo, señorita magistrada, no siendo menos importante ni menos relevante, debemos señalarle que el hoy acusado se le exhortó por parte de su digna judicatura mediante resolución 172 del 2 de noviembre de 2023. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a las restricciones impuestas, en este caso, oportunamente. Decisión, señorita magistrada, que debemos señalarle, no fue apelada y quedó consentida. Ahora bien, hemos señalado cuál es el estadio del proceso en concreto. Acá no interesa el caso de PPK, el caso Keiko u otros casos. El análisis debe centrarse respecto al caso concreto. Vamos a la ponderación. El derecho a la protección de la familia como deber del libre desarrollo y proyecto de vida que alega la defensa técnica, señorita magistrada. Este Ministerio Público consideramos que este tópico no resulta óptimo, señorita magistrada, para efecto de satisfacer frente a una medida de comparecencia con restricciones. No es óptimo. ¿Por qué? Porque no se suscribe, en este caso, no debe ampararse el hecho de que su derecho a la protección a la familia deba estar suscrito a la ciudad de Piura. Ese es el primer punto que este Ministerio Público ha señalado en su escrito correspondiente. Del mismo modo, señorita magistrada, hemos señalado que el acusado en este caso no ha fundamentado en lo absoluto ni acreditado que básicamente ante la denegatoria de este permiso que está solicitando, ¿de qué manera se le vulnera la protección a la familia? ¿De qué manera se le vulnera el desarrollo de la personalidad? ¿De qué manera se le vulnera el proyecto de vida del señor hoy acusado? No lo ha señalado. Ya la tercera sala ha dicho, hay que ser objetivos y hay que ponderar. Y eso es lo que ha hecho responsablemente este Ministerio Público. Ahora bien, existe ante este pedido que está solicitando, que en lo medular, en lo neurálgico, señorita magistrada, podemos verificar que lo que pretende el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo es pasar un momento familiar, donde en los balnearios, playas de los órganos, suscrito a la ciudad de Piura. Eso es lo medular y en eso debemos centrarnos. Ahora bien, le señalamos, ¿existen otras opciones igualmente satisfactorias? Existen, señorita magistrada. El acusado tiene como lugar de residencia la ciudad de Lima metropolitana, en la que puede desarrollar todas sus actividades con total normalidad, sin ningún problema, porque ahí no tiene restricción alguna. Su intención en este caso es pasar, como ya lo he indicado, un momento familiar al lado de su esposa, con la quien vive, y al lado de sus hijos, con quien también vive. ¿Dónde? En las playas de Piura, órganos. ¿Existen opciones satisfactorias? Sí. El acusado puede pasar este momento familiar tan anhelado en cualquier lugar dentro de su jurisdicción. Tiene opciones. Esto es el sur de Lima metropolitano, señorita magistrada. Existen playas, existen hermosos balnearios en dichos lugares, por la cual no es necesario el desplazamiento tan largo de Lima hacia Piura. Y eso debemos recalcarlo. El ítem que estamos en estos momentos poniéndole énfasis es respecto a si existen opciones igualmente satisfactorias, y sí las hay. La celebración de lo nomástico de su esposa Maribel Díaz Cabello, en este caso, en la ciudad de Piura, no tiene, señorita magistrada, en lo absoluto fuerza suficiente como para poder permitir esta flexibilidad de la comparecencia que el hoy acusado tiene, que mediante resolución número 10 se le dictó. Más aún, como ya lo he indicado, existen opciones satisfactorias para que pueda
desarrollarse, como él lo indica, desarrollarse su proyecto de vida, en este caso desarrollarse como él desea dentro de un ámbito familiar. No hay ningún problema y eso se lo manifestamos directamente. En ese sentido, señorita magistrada, nosotros consideramos que no existe una circunstancia excepcional ni de urgencia para que justifique el permiso a la ciudad de Piura en principio. Ahora bien, señorita magistrada, respecto al itinerario tentativo. Respecto al itinerario tentativo tenemos, como lo verificará en la lámina, ese es el primer itinerario que nos presentaron en el escrito primigenio, con la debida anticipación correspondiente. ¿Qué nos señala el itinerario? El día 27 dijo, no, en este caso, no obra documento de por medio, señorita magistrada, en lo absoluto, pero fíjese, dice, nos instalaremos en el Hotel Costa del Sol, ubicado en Loreto 649 Piura. Eso es lo que indicó el escrito. Segundo, almuerzo. Tercero, paseo por la ciudad. En ningún momento señaló mediante documento idóneo con qué personas iba a estar, con qué personas iba a reunir, con quiénes más iban a ir, o solo era el ámbito círculo familiar. Tampoco nos indicó las reservas del Hotel Costa del Sol, no el Hotel Casandina, Costa del Sol, señorita magistrada. Del mismo modo nos señaló dónde iba a almorzar, en lo absoluto. Que ahora en la defensa pretenda sorprendernos, bueno, ya el fiscal me advirtió, ya sé lo que el fiscal va a alegar, voy a presentarlo a última hora. Eso no es correcto, señorita magistrada. Segundo, respecto al día 28, no existe ninguna información. El casillero está vacío, señorita magistrada. En ningún momento ha detallado cuáles iban a hacer sus actividades por el onomástico de su esposa. En ningún momento. Y ahora que pretenda sorprendernos que, bueno, se me olvidó, el día 28 vamos a realizar estas actividades como lo mostramos en la lámina, no es de recibo por este despacho fiscal, ni tampoco debe ser de recibo por parte de su digna judicatura. Tercero, respecto al día 29, solo ha considerado días familiares en la playa, en el balneario de los órganos, no señala si se quedará en los órganos, no señala si se regresará a Piura, a Costa del Sol. Recordemos que de órganos a Piura, señorita magistrada, hay 170 kilómetros, son 2 horas con 10 minutos. Y en lo absoluto ha señalado en su escrito primigenio. Y ahora pretende sorprendernos y darnos un detalle, lo dejo a su digna judicatura al momento de resolver. Y cuarto, respecto al día 30, consigna el desplazamiento a la ciudad de Talara. No nos dice si se quedó en órganos, en qué hotel, no nos dice si de órganos en los días de playa se regresó a Piura. En ningún momento, en lo absoluto, detalla esa información. Y eso se debe valorar, señorita magistrada. Ahora bien, el cuadro que ha presentado hace un momento, este Ministerio Público se opone, toda vez de que tuvo tiempo más que suficiente, porque atendiendo al objeto del viaje, ¿cuál es? Onomástico de su esposa. Tuvo tiempo más que suficiente y no es de recibo que venga a sorprendernos con un escrito instalada recién la audiencia. Señorita magistrada, todo lo que lo hemos señalado es porque su digna judicatura siempre, ante un eventual permiso de viaje, siempre ha sido y ha exigido un nivel de información bastante detallada. Y eso es innegable. Usted siempre ha solicitado partida del predial, la partida registral del predio, con quién, número de placa, etc. Siempre ha exigido de tal manera de que no es algo nuevo, sino que lamentablemente la defensa técnica nos quiere sorprender con un escrito a última hora. Básicamente por estas consideraciones, lo que sí que se corrobora, señorita magistrada, es que sobre este pedido no existe en lo absoluto circunstancias excepcionales o de urgencias que justifique el viaje que quiere realizar el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo de la ciudad de Lima metropolitana a Piura. Es más, del itinerario tentativo que ha mostrado primigeniamente, en lo absoluto hay información al detalle. Que ahora nos quiera sorprender, esa es otra historia, señorita magistrada. Este Ministerio Público no va a coger dichos argumentos porque no es de recibo que a última hora presente un escrito con el detalle que nosotros hemos advertido diligentemente. Por tales consideraciones, es posible advertir, señorita magistrada, que esta intención de viajar atiende, o por lo menos podemos inferir, atiende intereses ajenos al objeto principal, que es el aparente onomástico de su esposa. Y eso lo indicamos, señorita magistrada, porque ya existe un precedente, y este es el escrito con cargo de ingreso
32.801 del 2023, perdón, donde el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo realizó una solicitud, una autorización para viajar a distintas regiones del país. Y ese es de conocimiento de su digna judicatura. Y dentro de estas regiones estaba la región Piura. Y fue denegada por su digna judicatura y confirmada por la sala, por la tercera sala, porque lo que quería realizar era proselitismo político, para realizar las actividades políticas del Partido Perú Primero. Y esa fue la razón por la cual fue denegada, porque el Jurado Nacional de Elecciones le señaló en su resolución